Recibe un saludo especial. El día de hoy vamos a hablar sobre las soluciones a esos problemas, necesidades y dolencias que identificamos como factor común denominador en este camino de tener una idea de negocio, de iniciar a emprender o de construir empresa. Lo primero que queremos es hacerte una invitación a cambiar la perspectiva de las palabras que a veces nos generan estrés, como lo de la zona de confort y sacrificio. A veces queremos o nos han enseñado a ver el sacrificio como algo negativo. Finalmente, esta nueva aventura de emprender nos lleva a disfrutar los procesos y a hacer el camino mucho más divertido. Porque cuando haces las cosas con amor, los resultados van a ser mucho mejores que cuando creamos esa resistencia de si sacrifico tiempo de rumba, si sacrifico tiempo de redes sociales, empieza como esa resistencia, no quiero dejar de hacer lo que me genera placer, porque eso de alguna manera nos genera cierto placer, a empezar a hacer actividades como a educarme un poco más, dedicar más tiempo a la búsqueda de clientes y proveedores. Quizás sabemos que es el deber ser para poder crecer y avanzar, pero a veces puede ser una tarea un poco tediosa para nosotros. Entonces es cambiar la perspectiva y hacerlo de manera mucho más amigable, de manera que podamos disfrutar este verdadero proceso y esta verdadera aventura de lo que es emprender. También es importante evitar caer en la zona de confort. Cuando tú sientas que todo va muy bien, que todo está marchando a la perfección, es momento de empezar a activarnos porque quiere decir que hemos caído en la zona de confort. Estamos en ese lugar seguro y cuando esto sucede es momento de empezar a mirar cuál es la mejora siguiente o cuál es la meta siguiente para esa idea de emprendimiento. Tengo que moverme de tal manera de crecer en cuanto a nivel de ventas, a nivel de construir un equipo de trabajo. Siempre nos esté generando como esa incomodidad. Recuerda que donde hay incomodidad hay crecimiento. Entonces es importante que estemos siempre generando esa incomodidad y recuerda verlo de una manera positiva. Incomodidad igual a crecimiento. Para evitar ese tipo de resistencia y de conformidad, quizás al estar en ese momento seguro o en ese lugar seguro, es momento de ir un paso más hacia adelante. Cambiando un poco el significado de las palabras y dejar de ver el sacrificio como algo negativo, podemos permitirnos verlo, darle una nueva definición como esa solución que nos permite llegar más fácil al camino, a la meta, a cumplir ese objetivo que tenemos con nuestra idea de negocio. También es importante entender que se nos hace muy como proyecto o un tema importante para este camino de emprender y es tener la oportunidad de tomar riesgos calculados. Acá toca tener en una balanza el tema de la emoción y la razón porque no podemos tener más inclinación a la emoción o tener más inclinación a la razón para tomar decisiones. Debemos de tener algo así como un 50-50. De tal manera porque si nos dejamos ganar de la emoción, podemos correr el riesgo de tomar malas decisiones, ¿sí? Porque a veces las emociones tienden a jugarnos una mala pasada. Pero si el caso contrario nos quedamos más en la razón, el que mucho piensa se paraliza. Entonces es como lograr ese equilibrio que podemos lograr a través de la educación. Por eso es tan importante el tema de la educación y la autoeducación en este proceso. Finalmente, algo que se ha hablado mucho en los últimos días es que para ser emprendedor no hay una profesión, no se estudia una profesión, pero es porque son tantas las habilidades que vamos tocando según nuestra idea de negocio que de acuerdo a eso es que vamos estudiando, bien sea una habilidad puntual o nos vamos actualizando para hacer un servicio mucho mejor o vamos haciendo incluso un estudio de mercado que nos permita crear ese factor diferenciador de las otras tantas empresas que se puedan dedicar a lo mismo que yo haga. Entonces es entender eso, es caso diferente que si tú por ejemplo quieres ser médico, pues sabes que estudias medicina, si quieres ser abogado, estudias derecho, pero si quieres ser emprendedor es involucrarse en este tema de la educación, incluso el tema de educación de inteligencia emocional, un poco de educación financiera, para poder tomar esos riesgos de una manera calculada. Ojo, tomar riesgos calculados no quiere decir que no va a existir el riesgo. Claramente el riesgo existe, pero cuando tenemos esa
esa seguridad que nos da el conocimiento, la información y contar quizás con personas expertas en los temas nos va a permitir tomar decisiones más acertadas a eso que queremos. Sea una nueva inversión, sea adquirir un préstamo, sea abrir un nuevo punto físico. Bueno, definitivamente esto de emprender nos genera un sinnúmero de oportunidades y de toma de decisiones diarias. Entonces la invitación es a tener presente la educación para poder tomar cada vez decisiones mucho más asertivas. Otro proceso bonito que podemos encontrar en este camino es que es muy importante que tengamos disciplina. Recuerda que si nos vamos solo por la emoción, entraría la motivación y el primer día queremos comernos el mundo y estamos determinados a hacer las cosas, pero la motivación, como va ligada a la emoción, desaparece rápidamente. Mientras que la disciplina va de la mano con la razón, porque es ese impulso y ese compromiso a saber que con ganas o sin ganas debo de hacer las cosas. Debo sentarme a educar, debo sentarme a buscar clientes, debo sentarme a buscar cómo voy a hacer ese factor diferenciador. Entonces es entender, cuando les hablo de ese equilibrio 50-50, que la emoción y la motivación van en ese lado y son importantes, claro que sí, pero tengo que reforzar con la razón y la disciplina. Cuando me pesa un poco más que es el tema de la razón y la disciplina, es de alguna manera prepararme, visualizarme o ponerme tan serio en lo que quiero, que es cuando empiezan a aparecer las oportunidades. Muchas veces escuchamos que las personas dicen, ay, qué suerte la que has tenido. No es suerte, es la oportunidad que llegó porque te has preparado, porque te has formado, porque has aprendido lo necesario para que esa oportunidad llegara en el momento perfecto y tú puedas tomarla y poder tomar acción. Es muy normal incluso que en este camino digan que es suerte. Es suerte que de un día para otro tengamos nuestra propia oficina, es suerte que tengamos varios puntos físicos, es suerte que empecemos siendo uno y tengamos 5 empleados, por ejemplo. Y de emprendedor a emprendedor te quiero decir, y lo sabemos perfectamente, que no es suerte. Es esos pequeños sacrificios que la gente no ve cuando tú trasnochas, madrugas, pierdes dinero, tienes tus momentos de bajones y claramente lloras, pero está permitido porque se vale sentir. Entonces es la construcción de todas estas cosas, porque a veces cuando queremos, por ejemplo, tirarlo todo, buscamos y encontramos la razón para sostenernos, porque es la disciplina. Es entender de que esta emoción del momento no es para siempre. Es necesaria porque somos seres humanos claramente y necesitamos como esa pausa de, bueno, me siento mal, vivo la emoción, pero no me puedo quedar ahí. Porque mi negocio tiene que seguir creciendo, mi negocio tiene que seguir andando y cuando estemos en la victoria simplemente miraremos atrás y recordaremos este episodio con mucha gratitud. He tenido incluso emprendedores que inician en la sala de su casa con muchas ideas, con muchas ganas de comerse el mundo y empiezan a plasmar en dibujos, escribiendo y a imaginarse mediante imágenes qué tanto quieren crecer. Y es tan chévere porque cuando le das claridad, por ejemplo, a tu cerebro de qué es lo que quieres, de una manera mágica, por así decirlo, pero recuerda que aquí la suerte no existe, sino que todo es la secuencia de querer hacerlo, de atreverse, de tomar acción, de la disciplina, que empieza a materializarse ese sueño de tener por fuera de casa la primera oficina. Se visualizan teniendo X cantidad de empleados y funciona porque empiezan a llegar los empleados. Entonces, eso es lo que queremos dejar acá puntual en ese equilibrio que debemos de tener en cuanto a emoción versus la razón. Ambos son importantes, pero no podemos estar en desequilibrio el uno con el otro porque finalmente no van a ser buenas decisiones, que sería el caso donde nos gane más la emoción o nos vamos a quedar paralizados sin tomar acción cuando nos gana más la razón. Este proceso también nos lleva a ser demasiado autónomos y entender que aunque vamos a encontrar factores externos, la mayoría de lo que pase con nuestro emprendimiento o con nuestra idea de negocio tiene que ver mucho con los factores internos. Podemos decir que los factores internos son el 80% y los factores externos son un 20%. Te explico un poco más de eso. Los factores internos hacen parte de todo esto que hemos hablado.
del tema de tener claro un plan de acción, cómo lo voy a hacer, qué tengo que buscar, qué puertas tengo que tocar, qué debo de aprender, cómo lo voy a hacer, a qué ferias voy a asistir, qué reuniones voy a ir para hacer todo el tema de networking, aprovechar para conocer posibles clientes y proveedores y darme a conocer. Todo eso habla de factores internos, cómo delego, qué superviso, a quién contrato para mi equipo de trabajo. Eso nos va a dar el 80% del éxito de nuestro emprendimiento. Pero no podemos pretender que solo el 20%, que son los factores externos, como sea el clima, porque algunos emprendimientos, dependiendo del clima, pueden verse afectados o tener ganancias, sea el estado, sea el alza o la baja del dólar, sea el tema de la inflación. Debemos olvidarnos de eso y concentrarnos más en qué voy a apuntarle para que, si el 80% de los factores internos, sea mucho más exitoso y satisfactorio el avance y el crecimiento de mi idea de negocio. A esto también vamos a acoplar un poco el tema de adaptación, y es muy importante. Venimos en un mundo demasiado acelerado, efecto post-pandemia, donde todos los días la tecnología va a una velocidad de la luz increíble, y asimismo debemos irnos de nosotros adaptando. Entender que como funcionaban los negocios hace 15, 20, 30 años, que quizás era algo fijo por cierto tiempo, ya no es de esta manera. Quizás hoy pensamos hacerlo de X manera, pero a la vuelta de 6 meses, un año, definitivamente nos toca mirar cómo lo vamos a revolucionar o a cambiar, porque si lo seguimos haciendo de la misma manera ya no nos va a funcionar. Créeme que el mismo mercado nos va diciendo qué es eso que debemos mejorar o cambiar para poder tener éxito. Si nos quedamos de la misma manera, no vamos a tener buenos resultados, y el mercado nos va a ir sacando, porque nuestros clientes ya no nos van a querer comprar, no vamos a ser diferenciadores. Entonces es importante tener esa adaptación al cambio y estar en constante. Por eso es importante, o sea, definitivamente acá el tema de la educación y la autoeducación es un valor aquí súper importante para poder saber en qué momento debo adaptarme, en qué momento debo hacer cambios, qué cambios voy a hacer, dónde debo de empezar. Entonces, finalmente es entender eso. Ahora bien, hablemos un poco de dos perfiles que podemos encontrar, y es el tema del empleador y el empleado. Ser empleado no es malo. De hecho, la mayoría de emprendedores y grandes empresarios iniciamos siendo empleados, y es una bonita experiencia, porque finalmente el paso siguiente de empleado es emprendedor. De emprendedor el siguiente paso es ser empresario, y todo va como en una línea del tiempo. Algunas personas desean quedarse en el empleo y está perfectamente bien. Todos no nacimos para ser emprendedores, pero claramente estas soluciones o este video en concreto va enfocado a las personas que están dispuestas a dar el siguiente paso, a ir a un siguiente nivel, para poder claramente posicionarse. Los resultados sabemos que no van a ser inmediatos, van a tomar un tiempo. Quizás algunas áreas del emprendimiento den resultados mucho más rápido que otras, pero esto no quiere decir que sea la razón suficiente para querer cancelar esta idea o cerrar las puertas y decir me dedico a otra cosa. No. Finalmente, la Cámara de Comercio cada año recibe miles y miles de inscripciones de nuevas empresas y emprendimientos, pero asimismo, como son tantas las empresas que se inscriben, también cada año son una cantidad similar a las empresas que cierran. Y es eso, es entender de que nos encerramos tanto en nuestro círculo de cómo vemos nosotros las cosas, que pensamos que solamente a nosotros nos pasan este tipo de cosas, que solamente nosotros somos quienes quebramos, que solamente nosotros somos quienes no estamos capacitados, que solamente nosotros somos quienes no encontramos las personas idóneas. Y es totalmente falso. Por eso abrirse al mundo y querer compartir con otros emprendedores y empresarios y escuchar sus historias de cómo lo han hecho, qué han vivido y cómo han logrado superarlo, son historias realmente inspiradoras para nosotros poder continuar y tomar como ese impulso a seguir, independientemente de cuál sea la situación por la que esté atravesando el emprendimiento. Emprender es como una montaña rusa, y a veces estamos en la parte de arriba y otras veces caemos al fondo. Y creemos que es el fin del mundo, que es el fin de nuestro emprendimiento, y estamos engañados. Simplemente estar ahí en ese fondo es la preparación a todo lo maravilloso e increíble que está por llegar.
Podemos ver un claro ejemplo que como la vida misma es el emprendimiento en cuanto que es una montaña rusa de emociones, de sucesos, de muchas cosas. Entonces cuando iniciamos podemos estar acá en la punta más alta, pero hay momentos donde bajamos y empezamos a tocar fondo. Es un momento de cuestionarnos mucho cuáles son esas mejoras que debemos hacer, qué tenemos que cambiar y no renunciar. Se nos hace muy fácil renunciar y lo que estamos viviendo en este momento de tocar fondo es la preparación de todo lo increíble que está por llegar. Algo así como cuando dicen no es inventar la rueda, sino mirar cómo puedo hacerle cambios. Acá es la oportunidad perfecta para ver cuáles son esas necesidades, pero de mi mercado, de mi cliente objetivo, para poder volver a subir y hacerlo mucho mejor porque puedo innovar en cuanto a servicios, puedo innovar en cuanto a productos y eso me va a permitir ir escalando hasta estar nuevamente arriba e irnos disfrutando el proceso, como te lo decía al inicio. Finalmente, momentos donde vamos a estar arriba, vamos a tener momentos donde estemos abajo, pero cada uno trae su aprendizaje y nos va a llevar a reevaluar. Igual recuerda que cuando estamos abajo y estamos tocando fondo, no es nada más que un llamado a salir de la zona de confort. Recuerda que es necesario llegar a esa incomodidad para poder lograr eso que queremos, que es crecimiento. Bueno, y acá quizás vamos a tomarle un poco de humor, pero finalmente si no estás dispuesto a vivir esta incomodidad, entonces vas a tener que recibir las órdenes de tu jefe. Realmente cuando hablamos de esto de ser empleado, que también es totalmente válido, es entender de que debes acomodarte a tu jefe. Tu jefe normalmente no se va a acomodar a ti. Es él el quien define cuál va a ser tu salario, en qué momento se requieren hacer horas extras, en qué momento te va a permitir disfrutar de tus vacaciones, si necesitas un permiso, si te lo da o no. Hay algunas profesiones incluso donde se ven afectadas el tema de fechas especiales y debes de trabajarlas. Y bueno, realmente cada quien decide su camino porque la función del empleado es recibir órdenes y cumplirlas, mientras que las funciones del empleador es buscar nuevas oportunidades y delegar eso que no quiere hacer.